Buenas noches, mi nombre es Madel Carmen Guerrero González. Voy a hacer esta presentación de diapositiva de acuerdo al tema del impuesto sobre la renta, que es el ISR. Actualmente, eh, las personas que están obligadas a pagar son personas físicas y morales. Aquí vemos qué es el impuesto sobre la renta o el ISR. Es el impuesto sobre la renta o el ISR, un impuesto directo sobre las ganancias obtenidas durante el ejercicio fiscal de actividades como la venta o la renta de inmuebles o la presentación de algún tipo de servicio. Deben ser pagados mensualmente al Servicio de Administración Tributaria SAT o en base a lo que dicte la ley y la normativa en relación a la coordinación fiscal entre las entidades federativas y la Federación. También pueden ser pagadas a las oficinas autorizadas, como lo son algunos bancos, donde se deposita directamente el pago. Características y objetivos del impuesto sobre la renta. Es un impuesto que grava los ingresos o ganancias obtenidas durante el ejercicio y se puede decir que es la diferencia entre los ingresos y las deducciones autorizadas por el gobierno para todos los contribuyentes. Todas las personas, tanto físicas como morales, están obligadas a la contribución del impuesto sobre la renta o el ISR sin importar la naturaleza, denominación o origen de sus ingresos. Solo se grava la utilidad del bien o actividad que incrementa el patrimonio del contribuyente. ¿Quiénes estamos obligados al, al pago del ISR? Personas físicas, como ya lo mencionábamos, tanto personas físicas y personas morales residentes en México y de acuerdo al artículo 1 del ISR. Toda persona física o moral residente en México, sin importar cuál sea el origen de su principal fuente de ingresos económicos o de donde proceda. Los ciudadanos mexicanos, ya sea por nacimiento o naturalizados con residencia en extranjero, si perciben ingresos por su establecimiento permanente en México, todo aquel residente en el extranjero que perciba ingresos de fuentes de riquezas en México, aunque no posean establecimientos permanentes. ¿Cómo se calcula el ISR? A pesar de que este impuesto es anual, los patrones tienen la obligación de retener el impuesto de los trabajadores de forma mensual vía nómina, reportándolo ante el Servicio de Administración Tributaria SAT, siendo considerado a cuenta del impuesto que se genera durante todo el año. Para calcular el monto a pagar se pueden seguir las siguientes recomendaciones. El primer paso para calcular el ISR es identificar el total de los ingresos en el periodo mensual, quincenal o anual. Muchas empresas pagan por quincena, otras pagan por semana. De ahí se deriva lo que se basa en quincenal o anual o mensual. Una vez conociendo el ingreso mensual, se debe ubicar el monto dentro del límite inferior y el límite superior de la tabla que proporciona el Servicio de Administración Tributaria SAT, en las que se define el porcentaje del ISR, aplica de acuerdo con el nivel del salario del empleado. Eh, en esta tabla se debe identificar el porcentaje correspondiente al rango del sueldo. Cabe destacar que hay tablas para calcular el ISR mensual, anual o quincenal. Una vez identificado el rango en el que se encuentra el salario, el siguiente paso es restar a los ingresos el límite inferior marcado en el rango salarial. Al resultado, al resultado obtenido de esa se resta y aplicar la tasa señalada en la tabla. La cantidad que resulte se aplica en porcentajes, se sumará a la cuota fija que marca el SAT y que varía de acuerdo al nivel del ingreso. El resultado será la retención como concepto del ISR.
¿Qué pasa si no pagamos el ISR? Aquí, el sistema de administración tributaria SAT es el ente gubernamental que se encarga de la recolección de impuestos a nivel federal. En caso de no cumplir con las obligaciones del pago del impuesto sobre la renta, tanto personas físicas como morales, son acreedoras a una sanción administrativa, económica o incluso penal, dependiendo de las condiciones de la omisión. Muchas de las veces son empresas que llegan hasta ser embargadas por, por el SAT, porque pues sí tienen una deuda muy grande, que dejaron de pagar impuestos de cierto periodo y pues se les incrementó. Es cuando ya es penalmente. ¿En qué caso se debe pagar el ISR? Cuando obtenemos ingresos en México por cualquiera de los siguientes conceptos, se debe pagar el ISR, como los salarios de los empleados, remuneraciones o miembros de consejo de administración, comisionarios y gerentes. Arrendamiento de inmuebles, como lo son autos o casas, contrato de servicio turístico de tiempo compartido, enajenación de acciones, arrendamientos financieros, regalías, asistencias técnicas y publicidad, intereses, premios, como lo son cuando se gana la lotería, etc. Actividades artísticas, deportivas o espectáculos públicos. Remanente distribuible de personas morales con fines no lucrativos. Dividendos, utilidades, remesas y ganancias distribuidas por personas morales. Venta de bienes inmuebles. Puede ser como cuando vendes una casa o un auto, se debe pagar cierta cantidad al SAT. Esta ha sido mi presentación. Dejo la conclusión y la introducción en el PDF que realicé. Gracias.